Hoy vamos a revivir esos programas de nuestro país que, con receta, risa, música y suspenso, nos acompañaron en la siesta, en la cena y en cada domingo de nuestra vida. Regresamos a la cocina amable de Buenas tardes, mucho gusto, al estallido juvenil del Club del Clan, o al domingo sagrado de fútbol de primera. Quédate hasta el final, porque el último fue una de las mayores joyas de Cris Morena, y estoy seguro que la recordás. Empecemos. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Fue un programa de televisión argentino que marcó una época, siendo considerado el primer programa televisivo de cocina con gran éxito en el país. Su primera emisión fue el 1 de octubre de 1960 por Canal 13, manteniéndose al aire de manera ininterrumpida hasta 1982. Se consolidó como un magazine femenino y hogareño que se emitía en horario de siesta, convirtiéndose en el acompañante perfecto para los hogares argentinos. El programa fue un pionero en la llamada televisión útil, ofreciendo una amplia gama de secciones prácticas que abarcaban desde la cocina y la gimnasia, hasta la medicina, psicología, nutrición, tejido y cine. A lo largo de su historia fue conducido por figuras como Mari Carmen, Ana María Muchnik, quien se convirtió en su rostro más icónico, y Canela. La recordada frase con la que se iniciaba y cerraba cada sección era «Buenas tardes, mucho gusto», a modo de saludo. Su éxito no solo fue de audiencia, sino también de prestigio, al recibir el premio Martín Fierro como mejor programa hogareño, y nuevamente en 1966 y 1967 como mejor programa femenino. La revista homónima y los libros de cocina que se publicaron al calor del programa, con el apoyo de Blanca Cota, extendieron su influencia fuera de la pantalla. Buenas tardes, mucho gusto fue fundamental para establecer el formato de magazine televisiva matutina y vespertina, educando y entreteniendo a varias generaciones de mujeres en Argentina. Viendo a Biondi. Viendo a Biondi fue un legendario programa de humor y sketches protagonizado por el maestro de la comedia Pepe Biondi. El ciclo se emitió por Canal 13 a partir del 7 de abril de 1961 y se mantuvo al aire por 7 años, hasta 1968, convirtiéndose en un verdadero hito de la televisión argentina. Pepe Biondi, un artista con una extensa trayectoria en el circo y el teatro, trasladó su humor blanco, gestual y popular a la pantalla chica, donde se consagró con sus personajes entrañables como Pepe Pompino o el Mendigo. El ciclo presentaba una sucesión de breves y sencillos sketches cómicos, donde Biondi desplegaba su increíble capacidad para hacer reír con su inocencia, sus caídas, sus frases célebres y su característico vestuario. El éxito de Viendo a Biondi fue monumental, llegando a marcar cifras históricas de audiencia, con picos de 66 puntos de rating, una marca casi inalcanzable en la televisión moderna. Contó con un elenco de apoyo brillante que incluía a José Pepe Díaz Lastra, Carmen Morales, Carlitos Escaciota y Luisina Brando, entre otros. Biondi era un ícono popular que, con un humor simple pero efectivo, lograba cautivar a toda la familia. Su legado reside en haber sido el máximo exponente del humor clownesco en la TV argentina, demostrando que la sencillez y el talento puro podían generar un fenómeno masivo. El Club del Clan. El Club del Clan fue un revolucionario programa musical con toques de ficción emitido por Canal 13 de Buenos Aires entre 1962 y 1964. Este show no solo popularizó el género del rock and roll y la música pop juvenil en Argentina, sino que también se convirtió en un verdadero semillero de estrellas que marcarían la música popular por décadas. El programa, una creación de Quique Atuel y dirigido por María Inés Andrés, presentaba a un grupo de jóvenes cantantes con un estilo moderno y desenfadado que contrastaba con los géneros tradicionales que dominaban la televisión. Este conjunto de artistas, conocidos como Los Clanes, incluía a figuras icónicas como Palito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, Raúl Lavie, Chico Novarro, Yoli Land y Cacho Fontana como conductor. Fue un fenómeno cultural que impactó directamente en el vestuario, el lenguaje y las costumbres de la juventud argentina. El éxito fue arrollador, llegando a alcanzar picos de 55 puntos de rating, un número impresionante que demuestra su masiva influencia. Su impacto fue tal que no se limitó a la televisión, derivó en películas, discos
y una moda que trascendió la pantalla. El Club del Clan fue la banda sonora de una generación que descubría su propia voz. El amor tiene cara de mujer. El amor tiene cara de mujer fue una de las telenovelas argentinas más exitosas y longevas de todos los tiempos. Se emitió por primera vez en 1964 y tuvo varias versiones y remakes a lo largo de las décadas. Creada por Nené Cascallar, la novela estableció un formato que se convertiría en un estándar del género. La historia relataba la vida de 4 mujeres con diferentes orígenes sociales, edades y personalidades que trabajaban juntas en un instituto de belleza y compartían sus sueños, decepciones, amores y luchas en la vida cotidiana. La idea de narrar la vida de un grupo de mujeres unidas por el trabajo fue muy innovadora y permitió a la audiencia identificarse con las distintas facetas femeninas que se presentaban. El programa tuvo elencos estelares a lo largo de sus emisiones, incluyendo a figuras como Barbarita Vélez, Telma Viral, Evangelina Salazar y, en el primer ciclo, Norma Aleandro. Su éxito fue rotundo, capturando la audiencia de la tarde y siendo un tema de conversación obligado en los hogares. El amor tiene cara de mujer fue crucial para consolidar el género de la telenovela diaria en Argentina, demostrando la fidelidad de la audiencia femenina y la capacidad de la ficción nacional para abordar temas sociales y emocionales de manera profunda y atractiva. La familia Telerín. La familia Telerín no fue un programa completo, sino una icónica secuencia animada de la televisión española, creada por los hermanos Santiago y José Luis Moro, que gozó de gran popularidad en Argentina y otros países de Latinoamérica. Su función principal era ser el aviso que marcaba el final de la programación infantil y la hora de que los niños se fueran a dormir, dando paso a la programación para adultos. La secuencia, que duraba apenas unos minutos, presentaba a los 6 hermanos, Cleo, Teté, Maripí, Pelusín, Coletas y Cuquín, cantando y bailando una pegadiza melodía. La frase central y más recordada de su sintonía era: "Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar". Esta canción se convirtió en un verdadero himno para los niños de la década de los 60 y 70, y su aparición diaria era un ritual ineludible en los hogares. En Argentina, la familia Telerín se emitió con éxito y su impacto trascendió la pantalla, generando una amplia gama de merchandising, incluyendo álbumes de figuritas, cuentos, relojes y muñecos de plástico. A pesar de ser un corto, su omnipresencia lo convirtió en un ícono de la televisión. La Nena. La Nena fue una popular comedia costumbrista que se emitió en Canal 13, convirtiéndose en un éxito rotundo y lanzando al estrellato a su joven protagonista. La serie giraba en torno a las vivencias de su personaje principal, la Nena, interpretada por Marilina Ross, una joven moderna, rebelde y con aspiraciones artísticas, y la relación con su padre, un hombre de clase media tradicional y conservador, interpretado magistralmente por Osvaldo Miranda. El programa se destacaba por su humor basado en el conflicto generacional, un tema muy resonante en la década del 60, el choque entre la visión progresista de la juventud, encarnada por la Nena, y la rigidez de la generación adulta, representada por Miranda, generaba situaciones cómicas y tiernas a la vez. Marilina Ross se convirtió en un ícono de la juventud y la moda de la época, mientras que Osvaldo Miranda consolidó su imagen de actor cómico de raza. La Nena fue escrita por Jorge Rizzo y dirigida por María Inés Andrés. Su éxito no solo se midió en altos niveles de audiencia, sino en la manera en que reflejó y comentó la transformación social y cultural de Argentina. Mostraba con sensibilidad y gracia los primeros pasos hacia la emancipación femenina y el cambio de roles dentro de la familia. La química entre Ross y Miranda fue la clave de su encanto, creando una de las duplas padre-hija más queridas y recordadas de la televisión argentina, cuyo legado sigue siendo un referente de la comedia familiar. El Topo Gigio. El Topo Gigio es un personaje de marioneta de origen italiano, creado por la animadora María Perego en 1958. Sin embargo, se convirtió en una figura extremadamente popular y entrañable de la televisión argentina a partir de su llegada al país en 1968, debutando en el programa La Galera. El ratón de goma espuma, vestido con pequeños ropajes,
Era hábilmente animado por titiriteros ocultos detrás de un fondo negro, una técnica novedosa para la época. En Argentina, el Topo Gigio se hizo famoso por sus diálogos llenos de ternura, inocencia y reflexiones sobre la vida cotidiana. Aunque era un personaje infantil, su carisma y su forma de interactuar con el conductor lograban cautivar a audiencias de todas las edades. Sus apariciones se hicieron icónicas, especialmente su rutina de despedida, el famoso a la camita, y el gesto de besar al presentador antes de irse a dormir. El personaje fue acompañado en la televisión argentina por conductores muy populares que actuaban como su papá, estableciendo un vínculo afectivo con el pequeño ratón. Su éxito fue tan grande que no se limitó a programas infantiles, sino que apareció en programas de alta audiencia y se convirtió en un fenómeno global. El Topo Gigio demostró el poder de la sencillez y la ternura en la televisión, dejando una huella duradera en la memoria colectiva de los niños de varias generaciones. Dr. Cándido Pérez, señoras. Dr. Cándido Pérez, señoras, fue una popular comedia de situación sitcom de la televisión argentina, emitida originalmente a finales de la década de 1960 por Canal 9, protagonizada por el actor y director Jorge Ortiz de Pinedo. Antes de su famosa versión mexicana, la serie giraba en torno a la vida del Dr. Cándido Pérez, un médico rural y bonachón que vivía en un pueblo chico y se enfrentaba a las situaciones cómicas y cotidianas generadas por sus pacientes y familiares. La serie se destacaba por su humor basado en las situaciones de enredo, los dobles sentidos y la picaresca, siempre manteniendo un tono familiar y ligero. El personaje de Cándido Pérez, con su torpeza e ingenio, se ganó el cariño del público. Su origen y primer éxito se dieron en Argentina, sentando las bases de lo que se convertiría en un formato internacionalmente reconocido. Dr. Cándido Pérez, señoras, fue fundamental para consolidar el formato de la sitcom familiar en la televisión argentina. A través de sus episodios, mostraba con gracia las dinámicas sociales del interior del país y las excentricidades de sus habitantes, ofreciendo un espejo divertido de la vida. La popularidad del programa se mantuvo con fuerza, incluso llegando a producir más de 250 episodios en su versión posterior. El impacto cultural de esta comedia se mide en la familiaridad con la que el público adoptó al personaje y las frases del Dr. Pérez, un hito en la comedia de enredos. Alta Comedia. Alta Comedia fue un prestigioso ciclo de televisión argentino que se emitió principalmente por Canal 9 a partir de los 70s. Aunque sus antecedentes dramáticos se remontan a producciones anteriores. El programa se caracterizaba por presentar adaptaciones de grandes obras de la literatura universal y del teatro, con una cuidada puesta en escena y un elenco rotativo de primeras figuras de la actuación nacional. Este ciclo de unitarios dramáticos se convirtió en un espacio de culto y de gran calidad artística, muy diferente a las tiras diarias o las comedias ligeras. Cada episodio era una obra de teatro televisada, permitiendo al público acceder desde su casa a dramas intensos, tragedias y comedias de alta factura. El nombre mismo, Alta Comedia, reflejaba la ambición del proyecto ofrecer un nivel de dramaturgia y producción superior al estándar. La serie fue una plataforma clave para el lucimiento de actores consagrados y el surgimiento de nuevos talentos, contando con la participación de figuras como Norma Leandro, Federico Lupi, Dora Baret y muchos otros que se sumaban a los desafíos de interpretar personajes complejos en historias densas. El programa demostró que la televisión argentina podía producir ficción de gran valor cultural, abordando temáticas profundas con seriedad. Su impacto reside en haber elevado el estándar de la ficción televisiva, dejando una huella indeleble en la memoria emotiva de la audiencia de esa época. Fútbol de Primera. El programa Fútbol de Primera irrumpió en la televisión argentina el 4 de agosto de 1985 por el entonces canal ATC, actualmente TV Pública, y rápidamente se convirtió en un hito en la forma de contar el fútbol. Desde sus comienzos, el ciclo ofrecía los resúmenes del partido más importante de la fecha junto con una síntesis de los goles de los otros encuentros, con una puesta en escena más elaborada que los habituales programas deportivos de la época. El conductor inicial fue Mauro Viale, y pronto la voz de referencia se convertiría en la de Enrique Macaya Márquez, quien junto a cronistas y relatores dio carácter al formato. La obra de producción de torneos y competencias,
logró que el programa se transforme en la cita obligada de los domingos por la noche para los fanáticos del fútbol argentino. Durante muchos años el ciclo mantuvo el privilegio exclusivo de mostrar los goles del torneo de Primera División antes que cualquier otro medio, lo cual generó una verdadera costumbre. Quien quería ver los goles debía sintonizar fútbol de primera. Con el paso del tiempo el programa se extendió, incorporó analíticas de jugadas, uso de televeam, cámaras múltiples, entrevistas y otros recursos técnicos que lo llevaron de simple resumen a espectáculo televisivo. En su larga trayectoria ganó múltiples premios. En definitiva, Fútbol de Primera no solo documentó el fútbol argentino, reformuló su difusión televisiva y contribuyó a que el domingo por la noche se definiera como el momento solemne del resumen futbolero en pantalla. Su legado persiste como referencia para todo lo que vino después. El show de Nono Pugliese. El show de Nono Pugliese fue un programa de variedades que se destacó en la televisión argentina por ser un espacio de humor, música y espectáculo, conducido por Francisco Nono Pugliese. Pugliese, que tenía una formación vinculada a la música y el cine, se convirtió en una figura televisiva reconocida, ofreciendo un estilo de conducción más descontracturado. Estos programas de variedades nocturnos eran muy populares en la época, ya que combinaban la presentación de artistas musicales, monólogos humorísticos y sketches cómicos, sirviendo de plataforma para muchos talentos. El Nono Pugliese, con su personalidad carismática y su humor ingenioso, se ganó un lugar en el prime time. Su programa, aunque no siempre fue un éxito sostenido como otros ciclos, fue representativo de la época de oro de los late shows argentinos, donde la figura del conductor era la llave para mantener el ritmo y la atracción de la audiencia. Pugliese era conocido por su capacidad de improvisación y su estilo particular, incluso habiendo compuesto temas populares bajo el seudónimo de Charlie Tonto. El valor de este show radica en su contribución a la cultura del espectáculo en vivo en televisión, creando una atmósfera de cercanía y entretenimiento directo que el público valoraba enormemente. ¿Y vos recordás algunos de estos programas? ¿Cuál marcó tu infancia? Déjanos tu comentario. La aventura del hombre. La aventura del hombre fue un prestigioso ciclo de la televisión argentina que se destacó por su formato documental y educativo, centrado en la exploración de la naturaleza, la historia, la arqueología y la cultura. Si bien tuvo un ciclo muy recordado en los años 80 y 90, su origen se remonta a programas de corte similar que comenzaron a ganar espacio en las décadas del 60, cuando la televisión comenzaba a ampliar sus contenidos más allá del entretenimiento puro. Este tipo de programas documentales, a menudo basados en material fílmico extranjero de alta calidad, se convirtieron en un oasis cultural en la grilla de programación. La aventura del hombre se diferenciaba por su seriedad, la belleza de sus imágenes y la calidad de su narración, a cargo de voces reconocidas que aportaban un tono solemne y educativo. El objetivo del ciclo era claro: combinar el entretenimiento con el aprendizaje, un concepto que siempre fue valorado por el público y la crítica. En una época con menos acceso a la información global, estos programas llevaban a los hogares argentinos imágenes de mundos lejanos, exploraciones históricas y descubrimientos científicos. Su importancia radica en haber introducido y consolidado el género documental de alto nivel en la televisión abierta, educando a una generación sobre el mundo natural y la historia de la humanidad con rigor y fascinación. Verano del 98. A pesar de ser posterior al periodo solicitado, Verano del 98 fue un fenómeno de la televisión juvenil que se extendió hasta principios del 2000. Creada por Cris Morena, la tira se emitió por Telefe y se convirtió en una de las telenovelas juveniles más exitosas y recordadas de la televisión argentina. La trama se centraba en la vida de un grupo de jóvenes que vivían en el ficticio pueblo costero de Costa Esperanza y narraba sus historias de amor, amistad, conflictos, sueños y crecimiento personal durante un verano. La serie fue un verdadero semillero de actores, proyectando a la fama a una generación de jóvenes artistas que hoy son grandes figuras consagradas. El elenco original incluía a figuras como Nancy Duplá, Juan Ponce de León, Nahuel Muti, Carla Peterson, Marcela Klosterboer, Florencia Peña, Agustina Cherry,
Alejo Ortiz y muchos más. Su música se convirtió en un hit y la estética de la serie definió la moda juvenil de finales de los 90. Su impacto fue tan masivo y definitorio para una generación que se ganó un lugar en la historia de la TV argentina. Verano del 98 consolidó el formato de tira juvenil de gran producción y éxito en el prime time y sentó las bases para el éxito de futuras producciones de Cris Morena. La televisión de ayer no solo nos entretenía, nos formaba, nos reunía, nos hacía soñar. Cada programa era una ventana a un país que se inventaba a sí mismo, y aunque el tiempo haya pasado, esas imágenes siguen vivas, esperando que volvamos a encenderlas. Si alguna de ellas te arrancó una sonrisa o una lágrima, quédate cerca, porque seguimos viajando por este camino de nostalgia en un país que siempre avanza.